¿Me identifico realmente por ser cristiano? ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Soy trigo o soy cizaña? Es la pregunta. Derrama sabiduría de lo alto sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Habla a nuestro corazón, que nos rendamos a tu verdad, la verdad de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, hoy en día. Hoy estamos por la tarde. Venimos estudiando la iglesia, veníamos estudiando a Jesucristo, su obra, y la semana pasada empezamos estudiando la obra de Cristo en la iglesia, porque la iglesia es obra de Jesucristo. Hubo muchos aportes. La semana pasada hubo mucho aporte de lo que estamos aquí, lo que pertenecemos a esta casa y de personas que nos visitaron. Me gusta cuando aportan las personas que están porque se vuelve más dinámico el estudio y no se vuelve tan mecánico. Amén. Vamos a leer, seguimos estudiando la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? ¿Estamos de verdad en lo correcto o no? Mateo 13, 24 al 30, Jesucristo enseña mediante esta parábola y dice, le refirió otra parábola diciendo a sus discípulos, a los que estaban allí con él, el reino de los cielos es semejante, o sea, a lo que se parece, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña la siembra? ¿De dónde ha salido? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis con él el trigo bueno. O arranquéis el trigo, mejor dicho, como dice textualmente. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, y después recoged el trigo que me pertenece, que es mío, y el trigo lo meten en mi granero. Poderoso Dios eterno, Padre, una vez más te pido que nos des espíritu de sabiduría y de obediencia, mi Dios, y que seas tú revelándote a través de las Escrituras y nos rindamos a tu verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Esta parábola es muy famosa por lo de la cizaña. Incluso hay dichos que dice, anda sembrando cizaña. Este es un cizañero. Eso lo conocemos todos. O en algún momento nos lo han dicho, o en algún momento lo hemos dicho nosotros, o en algún momento lo hemos escuchado. Está sembrando cizaña, ¿cierto? La cizaña es mala. Mala, realmente mala. El nombre propio de la cizaña es Lolium. ¿Qué dice aquí? Lolium temulentum. Ese es el nombre de la cizaña. En la transliteración, como siempre decimos, no es que la Biblia Reina Valera tenga errores. En la transliteración es como decir carro en español y cars en inglés. No es que es un error, es una transliteración, es el cambio del idioma. Pero este es el nombre original científicamente diciendo de la cizaña. La cizaña, vamos primero con lo que es la cizaña. Recuerda que estamos estudiando es la iglesia. Y el título de esta prédica de hoy o de este estudio de hoy, más allá de lo visible. Andamos buscando en los estudios de la iglesia no ser críticos con la iglesia, no ser críticos con denominaciones, no ser críticos con personas, no ser críticos con estructuras,
pero queremos buscar la verdad. ¿Cómo sabemos que somos de verdad la iglesia por la que Cristo va a venir? La cizaña se parece mucho al trigo. Se parece muchísimo al trigo. Mucho. Es tan parecida que se confunde con el trigo. Cuando recién es sembrada la cizaña, cuando recién es sembrado el trigo y brota, también brota la cizaña. Son exactamente iguales o muy parecidas, mejor dicho. No es trigo mal germinado. La cizaña no es que es un trigo que germinó mal. La cizaña no es una deformación del trigo. No, era el trigo y cambió. No. Es una especie distinta y tiene su propia semilla. ¿Cómo llega al campo la cizaña? Puede ser que ya estaba presente en el suelo. Esto es a tiempo actual. Esto es de verdad. Esto pasa en la vida real, en la agricultura. Puede ser que llegue al campo por el aire, por el viento. Recordemos que Satanás es llamado en algún versículo de la Biblia como el enemigo, el que tiene la potestad del aire. Mueve el viento, hay mucho viento, el aire hace mucho aire y puede caer semilla de cizaña. Pero específicamente hablando, Jesucristo en la cizaña dice que vino el enemigo y sembró cizaña en su campo, donde él había sembrado trigo bueno, el trigo de verdad. En el mundo antiguo, al igual que hoy, cuando hay un sembradío, una siembra de trigo, va el enemigo para hacerle daño al dueño de esa tierra y para hacerle daño al dueño de esa siembra, iba de noche, sembraba para echarle a perder la cosecha, para echar a perder el trigo, iba de noche, sembraba para causar daño y se escondía. Ese lo dice tanto Cristo en su parábola como es la vida real. Eso era la verdad, eso era el día a día de la agricultura en el mundo antiguo. Hoy en día también se ve. Hay gente que pasa en la casa de la abuela Rufina, el vecino de al lado le inyectaba veneno al árbol de mamón, porque sencillamente le tenía envidia. Y se terminó cayendo el árbol de mamón porque el vecino de noche le metía fuego por el otro lado de la pared. Parece mentira, pero cierto. El enemigo lo sembraba con el único fin de hacer sabotaje a la siembra. Entonces, la cizaña germina como el trigo. Este es el trigo y esta es la cizaña. La cizaña germina como el trigo, es una semilla. Crece como el trigo, se parece mucho al trigo, pero no es trigo. La cizaña, históricamente, estamos primero afincados o estudiando, profundizando lo de la cizaña. La cizaña, históricamente, desde que se empieza a estudiar la cizaña y el malestar que causa, porque era el sabotaje lo que andaba buscando el enemigo, la cizaña es muy dañina. Voy a poner esto en negro. Dañina y tóxica. Una palabra que está muy usada hoy en día, está muy de moda. Es muy tóxica, pero tóxicamente es de verdad, no es figuradamente, no es una historia, es una historia una invención de la imaginación, no. Es que es tóxica. La persona o los animales que comían cizaña o que comían lo que germinaba, se mareaban, vomitaban, causaba lo que llamaba embriaguez por mala semilla. Otros nombres válidos para la cizaña o el nombre español técnicamente hablando de la cizaña, bállico embriagador. ¿Se están dando cuenta? Era tan tóxica que parecía que estuvieses borracho. Pero el nombre real o el más coloquial es falso trigo. Falso trigo. ¿Le suena eso a alguna contribución que hizo nuestro querido hermano Estefano Espina la clase pasada? Recuerde, aquí es donde tenemos que estar
tenemos que estar en sintonía con el estudio que estamos haciendo. Tenemos que pensar un poquito en qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. No se trata aquí de venir a lo loco a poner un esquema, no, que me provocó hablar de esto, no. Nuestro querido hermano Estefano, la clase pasada dijo, ¿quién se recuerda lo que dijo Estefano en la clase pasada? No podemos andar diciendo una cosa y andar haciendo otra. No podemos, ay, mira, aquel dice que es cristiano y resulta que lo están viendo y lo están oyendo según el aporte que hizo nuestro hermano Estefano la clase pasada, el domingo pasado, no anda en consonancia con lo que dice. Parece, pero no es. Se parece mucho, pero no es. El trigo, la cizaña, es un falso trigo. El Señor dice que el reino de Dios nos compara a los cristianos, a los que nos hacemos llamar cristianos, nos compara con trigo. Pero el importantísimo dato que aportó Estefano el domingo pasado es que hay falso trigo. ¿Por qué es tan problemática la cizaña? ¿Por qué Jesucristo usó cizaña? ¿Por qué usó cizaña en su historia? Ya sabiendo hoy en día, por lo que hemos venido estudiando y lo que hemos estado diciendo, que es un caso de la vida real. Es verdad. No es un mito, no es una fábula, se inventó un cuento. No. Son cosas que existen cotidianamente, en el día a día. Y lo está llevando a la práctica de la iglesia. Estamos estudiando la iglesia, más allá de lo visible. Insisto, fue muy importante el aporte de Estefano porque va más allá de lo visible, tanto para lo bueno como para lo malo. Es muy difícil distinguirla. Es muy difícil distinguirla porque se parece mucho al trigo. Ahora, lo interesante es, mira, yo traigo aquí, mira, yo tengo aquí dos cosas que se parecen. ¿Usted lo había visto de cerca? Mira, no, Elías, no pasa nada. Mira, se parecen. Ahora, Jesucristo no dijo, mira, este es trigo. Jesucristo no dijo, Él no dijo esto, porque fuese muy obvio, que hay mucha diferencia. ¿Sí o no? Él no dijo, ¿entienden el punto? Mire, Jesucristo es lo máximo. Y por eso Él ha revelado, toda la revelación está en la palabra del Señor. Y llevamos, iba a decir una mala palabra, llevamos tabla por porfiado. No dijo peras y trigos. No dijo ojo con el tomate y el trigo. Porque se distingue a simple vista. Él dijo algo, mire, esto es cizaña. Esto es cizaña temprana. Esto es cuando ya está madura. ¿Ves que la forma? Mira, las formas son iguales. Esta tiene menos edad que esta, pero son muy parecidas. ¿Ves que son muy parecidas, Elías? Él no dijo esto. Él usó la verdad que hay entre dos cosas que son muy parecidas. El falso trigo es muy parecido, es complicado. Es muy, muy, muy difícil identificarlo a edad temprana, al falso trigo, porque se parece mucho cuando la matita está chiquitita. Cuando está recién sembrada, recién germinada, mejor dicho, está muy, muy chiquita. Se parecen, son igualitas. Es muy difícil. Muy difícil, según los expertos en la materia. ¿Cuál es lo ideal? Arrancarla. Claro, arrancarlas hasta que comience a competir. Esto en la parte agrícola. Me acuerdo de Jorge Luis Torres.
No es lo único que tenemos de Jorge fotografía. Está la historia de lo que él nos enseñaba. Jorge Luis Torres, cuando estábamos hablando de la siembra de lechosa, cuando estábamos hablando de la siembra del maíz, cuando estábamos hablando de la siembra del plátano, usó esta palabra y me dijo, es que es una competencia de las matas y una le quiere robar a la otra sus nutrientes y están compitiendo entre ellas a ver quién crece más. Cuando tenemos sembradíos de cosas, en este caso vamos a llevarlo a lo que estamos estudiando, del trigo, cada matica va a competir por crecer primero que la otra. Y cuando es trigo con cizaña, la cizaña va a competir con el trigo para robarle sus nutrientes. ¿Pasa o no pasa esta palabra dentro de las congregaciones? ¿Compiten o no compiten los hermanos en Cristo? Vamos a decir hermanos en Cristo. ¿Compiten? ¿Compiten o no compiten pastores? Yo no estoy tratando de decir quién es o no es cizaña, porque ese no es el punto. Ideal es arrancarla antes que comience a competir. Si nos estamos dando cuenta, mira, esta es una cizaña. Claro, en el momento que ya brotan y empiezan a espigar, empiezan a coger forma, empiezan como a buscar a madurar, se ve una diferencia. Y lo vemos aquí, en el ejemplo vivo. Esta no llena la maraquita y esta sí, ¿ves? Ya aquí tú dices, esto es cizaña y esto es trigo. Vamos a arrancarla. Ideal es arrancarla para que no siga causando problemas en el sembradío. Ahora, la parábola que usa Jesucristo dice, no la arranquen, porque si vemos la parábola dice, nos hemos dado cuenta, Señor, que hay cizaña. O sea, se puede identificar, no a edad temprana, sino a edad donde empieza a madurar, donde empieza a llenar, el que hemos dicho mucho aquí. Empieza a llenar el fruto, donde empieza a llenar su pelotica, el frutico. Ahí identificamos. Mira, yo me fui para el campo y yo necesito ver eso porque yo necesito llevarlo a la iglesia. Está el trigo y está la cizaña. Y yo dije, voy a arrancar la cizaña sola. Y le metí el templón a esta varita, que es la cizaña. Mire. Y mire que aquí está la maraquita. Y yo le metí el templón, ¡fa! Y me quedó en la mano. Me traje la espiga de trigo, del trigo de verdad, y me traje al falso trigo. Por eso es que llega un momento que identificamos, se puede identificar la cizaña del trigo, pero Jesucristo dice, no la jale, mosca, porque te puedes extraer al trigo. ¿Por qué no arrancarla enseguida? Por lo que acabamos de explicar. Nos traemos al trigo, causamos daño a la siembra. Va a mermar el rendimiento de la siembra. ¿Por qué? Vuelvo a esto. Sus raíces, mira Elías, ven acá. Sus raíces están tan entrelazadas, están tan juntitas. Los hermanos en Cristo, en una congregación, son tan unidos a veces, hay mucha amistad, es mi amigo. Están tan enraizados, que si tú le metes el templón a uno, te vas a traer lo que sí es trigo de verdad. Están muy entrelazadas. Sus raíces están entre el trigo. Recuerde que es una semilla que siembra el enemigo. Y se mete. No es un caso fortuito. Su estrategia es meterse entre las raíces del trigo. El falso trigo, Elías. La estrategia del falso trigo es meterse entre las raíces del trigo para afianzarse. Si se arranca la cizaña, se daña el trigo. ¿Cuál es lo ideal entonces? ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Momento, esperemos que venga la cosecha.
Déjelos quietos que crezcan. Ahora diremos, bueno, vamos entonces a esperar que venga Jesucristo otra vez en su segunda venida y no le ponemos cuidado a nada. Mira, lo intrigante no, lo sorprendente del asunto, Jesucristo es lo máximo. Es que estos no son meros cuentos, es literalmente así. Pasa en el campo, pasa en las congregaciones. ¿Cuándo se distinguen mejor? Al madurar. Al madurar. ¿Qué decimos a veces? El hermano no parece un hermano maduro. Espiritualmente no está maduro. Mentalmente no está maduro. No tiene la madurez. No tiene la madurez que se requiere estar al liderazgo de X cosa en la iglesia. Al liderazgo de la barrida de la iglesia. ¿Cuántos hermanos van a venir a barrer la iglesia? 3. Bueno, usted va a ser el encargado de dirigirla, cómo se barre. Y muchas veces decimos, no estaba a la altura, no barrieron bien. Bueno, en vez de barrer se pusieron fue a echar cuentos y a cantar y no barrieron. El encargado, ¿qué pasó? No tenía la madurez. Madurez. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos dando fruto? Ya llevándole el plano cristiano dentro de la iglesia. Más allá de eso, cuando somos probados. ¿Cuándo se prueba el carácter de una persona? ¿Cuándo se prueba si de verdad es de verdad? Ahí hay un problema en la iglesia, necesitamos llamar a alguien. ¿Cuál es el problema? Está pasando X problema, para no poner ningún ejemplo para no ofender a nadie, ni ofender a hermanos en Cristo, ni a congregaciones. Está pasando un problema. Somos seres humanos. Siempre vamos a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido al mundo. Por su fruto los conoceréis. Si nos están llamando porque nos están poniendo una disciplina, si nos están llamando porque nos están llamando a la atención porque barrimos mal, ¿qué vamos a salir de grosero? Sumisión. Y si hay algo que identifica al trigo de la cizaña, es que el trigo por el peso de su fruto se dobla. Y la cizaña parece erguida, orgullosa, altiva, no se doblega ante nada. Porque no da fruto. Efectivamente. Entonces, el trigo, ¿qué me hizo Elías? El trigo tiene una espiga que es útil. Hay fruto, es como una marquita que se echa dentro. Tiene una espiga que es útil, tiene fruto. La cizaña se delata. ¿El que es cizaña? El hermano en Cristo que es cizaña se delata. Porque llega el momento de comprobar la comprobación, si somos o no somos, se delata. Hay algo que me enseñó Alberto, mejor conocido como Beto en la Vicentera. Hay algo que me enseñó mi tío Miguel Peñero, Néstor, conversaciones que tenía con Armando, conversaciones que tenía con Morta, Jorge Torres. El campo se delata. No es necesidad que usted tenga un vigilante a ver si los obreros hacen el trabajo o no, si echaron el veneno o no, si echaron el abono o no, porque donde no cae, eso delata, está amarilla la siembra. La cizaña se delata. Se delata porque no tiene fruto. Aquella persona que está dentro de una congregación, dentro de una iglesia, y llega el momento de la prueba, llámese como se llame. Llega el momento de probar el temperamento, llega el momento de probar la madurez, llega el momento de comprobar el fruto. La cizaña se delata. No había ni madurez, ni fruto, ni nada. Solamente buscaba competir. ¿Se está viendo lo grandioso que es Jesucristo por explicarlo de esta manera? Entonces dice, es mejor esperar a la cosecha y la separamos en la cosecha. Importantísimo, el profundo significado que Jesucristo usó, no usó 2 semillas que no se, con polos opuestos. ¿Por qué? Porque ahí sabemos cuando hay un falso evangelio llevándolo a la actualidad.
Nosotros sabemos cuándo es un falso evangelio porque dicen evangelio de la prosperidad. Eso no es el evangelio. Fácilmente lo identifica. Complicado es cuando y cizaña sembrada con el trigo en congregaciones buenas y se parece mucho, lo imita. Faltó otra frase aquí. El trigo es una copia, perdón, la cizaña es una copia barata de paso. Pero casi siempre engaña porque se destaca, porque compite. No, engaña por esto, suegra, mire. Imita. Volvemos a la enseñanza. Estéfano dio fue una enseñanza, no un aporte. Cuando Estéfano habla el domingo pasado, Estéfano dice, hay personas que imitan a verdaderos cristianos. La cizaña, el falso trigo, compite, no madura ni da fruto, es tóxica, imita al trigo de verdad. Por eso es difícil, mas no imposible. Porque Jesucristo en su parábola dice que sus obreros identificaron la cizaña cuando vieron que no tenía fruto. Cuando la vieron madurar, ¡hey, mira, maestro, señor, hay cizaña! ¿Qué quieres que la arranquemos? Es muy difícil, pero sí se puede. Esa es la clave del llevar este estudio a la aplicación, porque los estudios no se pueden quedar en el aire, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, tenemos que aplicarlo a nuestras congregaciones, tenemos que aplicarlo a nuestras iglesias. No es trigo con una naranja, no es trigo con una pera, es trigo con cizaña, la comparación. Es falso trigo. Es un imitador, es una copia barata. Es algo que parece, se parece mucho, pero no es. Es aquí donde decimos que es algo más allá de lo visible, porque aunque va a demostrar, llega el momento de que lo demuestre, puede ser tan imitador que puede imitar, se puede disfrazar el lobo de oveja y decir, sí, yo aguanto la disciplina, y resulta que está imitando a un verdadero cristiano, imita la humildad, pero es una falsa humildad. Tengo una crítica constructiva y resulta que es una crítica destructiva. Por eso es que se dice históricamente que la iglesia, que es lo que estamos estudiando hoy en día, es un cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo, es un cuerpo mixto. ¿Por qué es mixto? Porque hay trigo y hay cizaña. Muchas veces podremos identificarlo, sí. Muchas veces podremos identificarlo, no. Cuando logramos identificarlo, no por obra nuestra en la carne, sino por obra y para la gloria, por obra del Espíritu Santo de Dios, nos da el discernimiento, pudimos identificar lo que hacemos, lo tenemos que arrancar, no podemos arrancarlo. ¿Cuál es el más grande error que nosotros cometemos a veces? Levanto la mano. Aquí el primer ejemplo soy yo. Que creemos que nosotros somos lo que vamos a purificar definitivamente el cuerpo de Cristo. Eso es del Señor. En la siega final, yo les voy a decir, recójanme la cizaña porque hay que quemarla, no sirve para nada. Va al infierno. En el fuego, que nunca se apaga. La otra vez compartí con ustedes que en mi trabajo al fondo está el tuche, lo que no es trigo, lo queman y eso aunque llueva sigue prendido. Es increíble cuando lo vemos. Es sorprendente, mejor dicho. Error. Entonces muchas veces cometemos el error, levanto la mano, muchas veces cometemos el error de pensar en ignorar la doctrina. Entonces no importa lo que prediquemos, como el Señor se va a encargar, no. Dice que seamos vigilantes. Porque no dice, no, ignoren la falta de doctrina, no. La Biblia nos llama a que seamos vigilantes, que seamos celosos, que peleemos la buena batalla.
Tampoco nos manda y nos dice que arranquemos nosotros el trigo, la cizaña. No nos dice que arranquemos nosotros la cizaña, que tenemos que ser vigilantes, pelear la buena batalla, cuidado con la doctrina, se enseña solamente lo bueno. Recuerde que la cizaña germina por una semilla propia. El trigo no se transforma en cizaña, ni la cizaña se transforma en trigo. El trigo es trigo y la cizaña es cizaña. Lo que sí se nos revela en esta parábola es: guarda el evangelio. ¿Eres trigo? Compórtate como trigo. ¿Eres trigo? Discierne el error. Porque en tu congregación hay personas que dicen que son hermanos en Cristo, tienen una fuerte amistad contigo, sus raíces se entrelazan entre el trigo. Discierne el error. Aunque estés en la misma congregación, discierne el error. A veces en una misma familia. La enseñanza decía, imagínense que en una familia la cizaña sea el esposo, y hay una esposa y unos 3 hijos. El pastor lo echa fuera por cizaña. Se va y la esposa. Se lleva la familia completa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces no prediquemos la verdad, no. Predica la verdad. La cizaña va a seguir siendo cizaña, pero tú permaneces trigo. Se delata. Vela por la buena y sana doctrina. Pelea la buena batalla del evangelio. Usted permanezca firme. Aunque usted vea que a su alrededor esté mosca, permanezca firme. Discierne la verdad. La separación final es del Señor, no es nuestra. Entonces, ¿cuál es la pregunta que debemos hacer? A la luz de la enseñanza de Jesucristo, a la luz de la profundidad de lo que significa el trigo y el falso trigo, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces comprarnos una lupa grande y andar viendo quién es cizaña. Elías, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver, seguro el hermano tal es cizaña. Seguro no sé cuál, ese es un falso trigo. ¿Esa es la pregunta? ¿Esa es la pregunta? Es a nivel personal. Esta es la pregunta y con esto cierro. Y es la pregunta que quiero que nos llevemos en nuestro corazón. El cuerpo, la iglesia, es un cuerpo mixto, donde hay trigo y hay cizaña. O mejor dicho, donde hay trigo hay un falso trigo. El falso trigo es dañino, tóxico, compite, no madura, no da fruto, solamente copia e imita al trigo verdadero. Esta es la pregunta que quiero que nos llevemos. ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Soy realmente trigo o solamente imito al trigo? ¿Soy tóxico? ¿Soy dañino? ¿Digo que soy cristiano por qué? ¿Me identifico realmente por ser cristiano? ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Soy trigo o soy cizaña? Es la pregunta. Poderoso Dios eterno, Santo Padre de la gloria. Padre, te pedimos perdón, mi Señor, por nuestro orgullo, por nuestra irreverencia, por nuestra altivez de nuestro corazón altivo y orgulloso, Padre. Te pedimos perdón, soberano Rey eterno. Dios, ayúdanos a permanecer y ser trigo realmente, un verdadero trigo, mi Dios, no una copia barata y una falsificación. Amado Rey Supremo, te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Dios, porque solo no podemos, somos inútiles en la carne, mi Dios. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, soberano Rey, para pelear la buena batalla y estar firmes realmente en el Evangelio. Ayúdanos a discernir, Padre, la verdad de la mentira. Ayúdanos, poderoso Rey, en nuestro día a día. Renueva nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales, Dios. Dirige nuestra vida con poder, mi Señor.
Quebranta nuestro orgullo, Padre, y que podamos rendirnos de verdad a tus pies. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, soberano, Rey, eterno. Amén.